¿Quién es Diego Reyes? Diego Reyes es un vecino de Bordenave, que nació y se crió en Bordenave, que después se fue a estudiar a Bahía Blanca, que estudió licenciatura en Administración en la Universidad Nacional del Sur, que se graduó y después se fue a trabajar en una empresa constructora del sur. Estuve en Villa Regina, después en General Roca. Después estuve 2 años afuera, en Paraguay, con la misma empresa, representando la empresa en el exterior. Después estuve viviendo en Tres Arroyos, siempre con la misma empresa, haciéndome cargo del Departamento de Control de Gestión. Y en el 2015, cuando llega al gobierno Mauricio Macri, yo estaba con algunos problemas de en ese momento mi mujer, de salud y con ganas de volver, así que me hago cargo de la oficina de ANSES. Fui 4 años gerente de la oficina de ANSES en Darregueira, en donde la verdad que me hizo desembarcar por ahí un poquitito en esto de qué es la política, ¿no? En donde cuando ves que el Estado te da una herramienta muy grande a veces para solucionar problemas que tiene la gente en el día a día, y ANSES en eso la verdad que es un organismo que te demuestra que se pueden hacer un montón de cosas. Así que fui gerente de la oficina de ANSES de Darregueira durante 4 años. Después, cuando cambió el gobierno y asumió Fernández, nos desvincularon a todos los jefes del país que habíamos asumido en la gestión anterior. Cuestión que coincido, a mí me dicen por ahí, pero ¿por qué si vos trabajabas bien, por qué te echaron? Porque yo he entrado en una cuestión política, y cuando hay un cambio creo que está bien que se saque a los que entraron anteriormente, si no el Estado termina siendo inmensamente grande, porque van quedando, si cada 4 años cambia el gobierno, pone su gente y van quedando dentro del Estado, creo que no es sustentable. Por eso en ese momento estuve de acuerdo y me pareció una buena decisión, así que tengo una explotación agropecuaria en Bordenave, así que estaba trabajando en el campo, y después surge esta posibilidad, con Franco empezamos a construir este espacio político. Yo ya venía militando y trabajando obviamente dentro del PRO, y en ese momento empezamos, y en la elección anterior, como lo dijimos en aquella presentación de lista, Mario, eso no era solamente la presentación de una lista, sino que la presentación de un espacio político que venía a ponerle al electorado de Juntos una nueva alternativa dentro del cuarto oscuro, que no coincidíamos con la gestión actual de Juntos, y creo que cuando no se coincide por ahí en ideas de base, lo mejor es proponer una alternativa, y quien decide es el vecino. Creo que esa es parte de la buena política, ¿no? Que tenemos que entender que la verdad siempre la tiene el vecino el día que va a una elección y pone un voto dentro de una urna. En vos indudablemente el bichito de la política picaba, porque si no, quizá más allá de que era un cargo administrativo, era a partir de un cambio de gestión política la designación tuya como gerente de ANSES de la sucursal en Darregueira. Es decir, había una cercanía con un sector de la política, y que seguramente ese bichito picaba, no de manera intensa, pero seguramente a partir de la gestión también despertó en vos otra vocación. ¿Estoy equivocado? No, es así, Mario. A ver, yo me vi reflejado siempre con el PRO, y a ver, en realidad me veía reflejado y admiraba la figura desde la política de Mauricio Macri, en lo que había hecho en Boca Juniors, en lo que había hecho en la ciudad, y creía que era un presidente que podía generarle al país el rumbo, de comenzar un rumbo que es donde deberíamos estar. Después obviamente hubo aciertos y errores y no se pudieron lograr muchos de los objetivos, pero muchos objetivos de base se lograron. A ver, yo trabajé en ANSES y te puedo asegurar, Mario, que muchas cosas que antes se hacían de manera informal y demás se empezaron a hacer formalmente. Que un vecino tenga un beneficio no por un acuerdo político, un contacto político, sino porque realmente se lo merezca, y creo que ese es el camino. Creo que la asistencia social tiene que estar, pero tiene que ser muy eficiente, porque para cada peso que se pone en asistencia social mal gastado son necesidades básicas insatisfechas, y yo vi en ANSES eso, vi un crecimiento del sistema, un crecimiento de la gestión. Las jubilaciones se terminaron sacando en 2 meses a nivel país en ANSES. Digo, eso es importante. Después obviamente faltó mucho, hubo cosas que no se pudieron lograr y se perdió el gobierno. Pero bueno, creo que se avanzó en un montón de cosas, y como vos decís, es cierto, me veo reflejado en ese espacio, y no sé, te digo, uno no venía de la política y veía como que no queda otra que involucrarse a veces, Mario. Yo digo que
tomando mate en la casa y quejándonos no logramos los objetivos. No, creo que a los argentinos a veces nos gusta quejarnos o participar de discusiones que no podemos modificar. A mí siempre me pasa, cuando hablo de política, digo, no me gustaba hablar de Macri o Cristina, digo, a mí me gusta hablar desde el local, que es donde nosotros tenemos injerencia y donde nosotros podemos modificar la realidad. Después obviamente uno se ve reflejado a nivel nacional con ciertas ideologías, pero no está bueno que los referentes locales discutamos de cosas que no podemos modificar. Los referentes locales creo que tenemos que discutir de cuestiones que podemos modificar y que le podemos mejorar la vida a los vecinos, y no con recetas mágicas. Yo digo siempre que uno puede tener una idea, pero el debate es lo que construye. El debate de ideas, que cuando las cuestiones se charlan y demás, yo digo que los políticos tenemos la obligación de debatir y discutir, porque tenemos la obligación de equivocarnos lo menos posible. Y la única forma de equivocarnos lo menos posible es debatir. Lo que pasa que si la ciudadanía te elige con su voto, Diego, vos vas a tener que manejar un presupuesto que puede ser muy importante en la elaboración o en el momento de la elaboración, y a los 4 meses es insignificante, la manta corta, y ahí sí es donde Cristina, Mauricio, Pedro o José o Margarita se terminan metiendo con vos. Obviamente. Porque el proceso inflacionario no erosiona solamente el presupuesto municipal, erosiona el ingreso de cada uno de los vecinos. Obviamente, Mario, pero digo, esa es una variable no controlable, que yo no la voy a poder controlar. ¿Sí? Digo, a ver, es una variable no controlable en la cual va a estar y va a ser parte del sistema. Y nosotros tenemos que ver de qué forma hacemos frente a eso, ¿sí? Porque va a estar, digo, obviamente a ningún intendente le debe favorecer esta cuestión inflacionaria y demás. Pero digo, a todos los intendentes de todos los lugares, todos los gobernadores tuvieron esta inflación. Y hay gestiones que fueron más exitosas que otras. Entonces digo, variables, vos siempre en la administración tenés variables controlables y variables no controlables. Las no controlables existen y son parte del diagnóstico, pero después tenés que tratar de maximizar las variables controlables para ser lo más eficiente posible. No nos podemos quedar siempre quejándonos de las variables no controlables, sino vamos para donde el barco, para donde nos lleva la marea. Y digo, a veces que tenemos que tomar cartas en el asunto, y de eso se trata, gobernar y dirigir. Vos sabés que te hacía este comentario, y mientras tanto no quería errar en el término correcto que iba a usar, le pedí ayuda a don Google. El segundo presupuesto a nivel país, ya nos vamos a meter todo en el distrito, pero el segundo presupuesto a nivel país es de PAMI. Sí. Tengo un amigo que me regaló la vida, oriundo de Darregueira. Su mamá tiene un problema de salud. Las bolsitas para ostomía se la está entregando una persona, un civil, una ciudadana que no tiene ningún cargo político, porque PAMI no se las entrega. Y estamos hablando de algo insignificante en el presupuesto de una repartición pública que tiene el segundo mejor presupuesto a nivel país. Vos fijate cómo te altera hasta en las cosas más, para esta familia era lo más importante, pero cómo altera hasta el estado de ánimo de cualquier buen vecino las malas políticas implementadas en un tiempo que seguramente si tuviésemos una estabilidad económica, PAMI no tendría inconveniente en entregar estos insumos, ¿no? Aparte estás hablando, Mario, de la parte de salud, y en algo que es totalmente controlable. A ver, yo lo viví, o sea, mi mujer falleció de cáncer y tuvo bolsita de ileostomía y demás, y digo, es un insumo en el cual ¿quién va a querer tener? No me estás hablando de que, no sé, una cirugía estética que te tiene que aprobar o no aprobar una obra social, de una medicación que digo, estás hablando de un insumo totalmente que la persona quiere estar lejísimos de eso, o sea, que es obvio que lo necesita. Y bueno, empiezan a surgir estas cuestiones de la falta de insumo, y hay veces no por falta de predisposición o de recursos, sino por muchas cuestiones que son importadas y que no tenemos dólares para importar. Hoy un montón de drogas oncológicas son de origen extranjero, digo, y faltan dólares para importar. Digo, hay un montón de cuestiones que nos van llevando en esta economía. Obviamente, Mario, que es una cuestión que nos influye a todos. Pero digo,
Si yo tengo la responsabilidad de ser intendente, no puedo estar solamente quejándome de estas cuestiones, porque me tengo que ocupar de las cuestiones que me tengo que ocupar y de las herramientas que puedo llegar a tener para tratar de paliar al máximo esta situación, que obviamente nadie va a estar de acuerdo, y vuelvo a decir lo mismo, la inflación es el peor impuesto que hay porque afecta a los más vulnerables, pero bueno, espero que vuelvo a lo mismo, este gobierno actual, el ministro de Economía, que quien no puede manejar la inflación, es quien se postula a candidato a presidente. Así que bueno, creo que los argentinos en eso tenemos que ser inteligentes y emitir el voto lo más racional posible en estas próximas elecciones. Estás en el mismo espacio, pero en veredas opuestas, por eso está esta contienda interna. ¿Qué te diferencia de Facundo Castelli? Creo que la gran diferencia que tenemos con Facundo, y además creo que está bueno porque lo digo yo y lo dice él, nosotros tenemos una visión en donde queremos un Estado presente pero eficiente, en donde los vecinos que pagan tasas por un servicio se le realice ese servicio, un Estado eficiente que cuando... Ejemplo, en salud, yo pongo un ejemplo, la realidad de la salud del distrito es que solamente tenemos efectores públicos, ¿sí? No hay clínicas privadas. Entonces en los hospitales públicos se atiende tanto a quien no tiene obra social como quien tiene obra social. Es decir, que el gasto se realiza. El presupuesto anual del 2022 en salud fue de 1.950 millones de pesos. Es decir, el Estado gastó 1.950 millones de pesos para brindar salud. ¿A quién le brinda salud? A la totalidad de los habitantes del distrito, ¿sí? No solamente a gente que no tiene obra social. La mayor obra social es IOMA, ¿sí? Porque todo lo que es empleados públicos tienen IOMA, jubilados tienen IOMA, policías, docentes... Sí, jubilado tiene IOMA de la provincia. De la provincia. Si no, tiene PAMI. Sí. Exacto, pero digo, de lo que es provincia tienen IOMA. Bueno, si gastamos 1.900 millones de pesos, ¿sí?, en brindar salud, obviamente el que tiene IOMA y pasa por el hospital público, ¿sí?, no puede ser deficitario. Es decir, digo, si vos tenés IOMA, te haces un estudio, esto, el otro, digo, tendría que ser superavitario para el Estado. Es decir, yo le tendría que cobrar a IOMA el servicio que te brindé a vos como afiliado, y eso no debería ser un gasto para el Estado, sino una recaudación. Bien, 1.900 millones de pesos es lo que gastó el ente descentralizado de salud en brindar salud, ¿sí? La mayoría de la gente tiene IOMA. ¿Cuánto le tendríamos que haber facturado a IOMA? Mínimo 600, 700 millones de pesos. ¿Sabes cuánto le facturamos, Mario? 17 millones de pesos. Entonces, es un gasto. ¿Y por qué le facturamos eso? A ver, ¿cuál es mi lectura? Creo que lo que falta es principalmente infraestructura informática, en donde si vos vas al hospital con una obra social, el personal tenga todas las herramientas para poder facturarle a la obra social. En segundo lugar, capacitación y predisposición del personal a realizar todos los circuitos administrativos. Y después una cuestión de control, porque en su momento a mí me respondieron que era porque IOMA paga muy poco, ¿sí?, por las prestaciones. Por más que pague poco, Mario, digo, estoy hablando de que tendríamos que haberle facturado 600 millones de pesos y le facturamos 15. Por más que te multipliquen por 10 lo que te pagan, sigue siendo poco. Entonces, evidentemente lo que estamos haciendo es no presentar la documentación o lo que sea para cobrar los servicios que estamos brindando. ¿Se entiende? Entonces, eso nos diferencia. Digo, nosotros tenemos la visión de que el sistema, o sea, las contraprestaciones que realiza el Estado, no todo tiene que ser pérdida. Ejemplo, el vivero en Bordenave, o digo, está perfecto, vos ponés un vivero, o por ejemplo, yo pongo el ejemplo de un geriátrico en San Germán. Yo triplicaría la capacidad del geriátrico en San Germán, ¿sí? ¿Por qué? Porque generaría empleo y a la vez traería abuelos que están internados en Bahía Blanca, capaz que le cobran 400, 500 mil pesos por mes, que quizás pagando 300 mil pesos por mes acá, nos genera un ingreso y con esos ingresos podemos hacer frente a parte de los costos. ¿Se entiende? Digo, obviamente nuestra visión es un Estado presente, pero un Estado eficiente, porque si no, no es sustentable, Mario. A ver, los recursos... Tenemos que entender que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Si no hacemos eficiencia de administración, y no, digo, acá no tiene que ser mañana abrís una oficina para darle trabajo a 3 personas y eso se convierte en un gasto. No, tenemos que ver esa oficina qué rédito genera. Puede ser que te genere una mejor
atención al vecino o puede ser que te genere un ingreso. Pongo el ejemplo, ya te digo, el ejemplo de salud con IOMA. Hoy en día es un gasto que estamos realizando y tendremos una posibilidad de percibir un ingreso que no lo estamos teniendo. Entonces digo, ahí podría estar la mejora en infraestructura, podría estar en más profesionales, pero no es solamente bajar los gastos. Hay veces que hay que ver cómo mejoramos los ingresos. Vos sabés que, yendo a ese tema, sinceramente no tengo bien presente, pero creo que hay un convenio con IOMA que no se renueva porque IOMA se niega a actualizar los convenios. Creo que tiene 2 años, y he escuchado a muchos intendentes en notas en este tiempo precisamente quejarse porque, claro, en distritos pequeños como los nuestros clínicas privadas no hay, y las pocas que hay, en los distritos que hay, tienden a cerrar porque es deficitaria la salud por naturaleza, principalmente aún teniendo obras sociales de la denominada media gama, alta gama, también terminan, como pagan tarde, y con los procesos inflacionarios que tenemos, termina siendo también un ingreso insuficiente para esa clínica. IOMA no solamente no tiene actualizados los convenios, sino que también paga mal. Sí. ¿Cómo lográs revertir eso? Por eso, y creo que no es con el distrito solamente de Puan, sino con todos los distritos, porque no creo que a uno le pague en tiempo y forma IOMA y a otro le pague tarde. Debe ser más o menos parecido todo. Totalmente. En la rendición de cuentas siempre ves lo devengado y lo percibido, ¿sí? Yo te hablé de lo que le habíamos facturado, que le facturamos 17 millones de pesos. Lo cobrado fueron 15, ¿sí? Es decir, no es que le facturamos 400 y nos pagaron 20, ¿sí? O sea, digo, no se percibe un gran atraso en cuanto al pago, ¿sí? Cerró el ejercicio y el devengado te dice que son 17 millones de pesos y lo percibido 15. Evidentemente no es que tiene un gran atraso IOMA, es lo que refleja la rendición de cuenta. Lo que yo veo es que IOMA nos tendría que deber mucho más por la contraprestación que le damos. ¿Vos decís por la gran cantidad de afiliados que tienen? Por la gran cantidad de afiliados que tienen. Digo, a ver, todos los afiliados de IOMA del distrito se terminan atendiendo en los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque a la vez si lo comparamos con PAMI o con FECLIVA es la Federación de Clínicas, en donde vos tenés OSDE, Swiss Medical y otras prepagas, van por FECLIVA. FECLIVA es mucho mayor que IOMA. Sí, entonces vos decís, y la cantidad de afiliados no debe llegar ni al 5% de FECLIVA. Evidentemente hay una falta digo, a ver, mínimo cuando yo lo pregunté me dijo, sí, pero paga poco IOMA. Digo, pero a ver, más allá de que pague poco... Vos estás diciendo que hay una falta de control. Hay una falta de control y una falta de gestión para mejorar el ingreso. O sea, digo, se deben perder documentación en el camino, no sé, o sea, tendría que dar la explicación quienes están en la gestión, pero evidentemente... Digo, a ver, cuando uno analiza los números, hay variables cuantitativa y cualitativa. El cuantitativa, que es el número, te refleja esto. A ver, yo gasté 1.900 millones de pesos en la salud. Brindo salud a todos los afiliados de IOMA y solamente le facturo 17 millones de pesos. Vos decís entonces que en tu gestión, por ejemplo, cambiarías muchas cosas de el proceso de facturación y de administración. ¿Tenderías a obligar al familiar del paciente, quien va al hospital por una internación o una atención o una intervención, a que presente la documentación automáticamente en el momento? Porque en estos pueblos, vos sos de Bordenave, y habrás notado que hay diferencia en la ciudad. El después te pago no existe. No. Y en los pueblos donde nos conocemos todos, después te acerco el bono, después te traigo... Y por ahí hay una ausencia de seguimiento. Pero incluso, a ver, es la parte de inversión en sistemas, Mario. O sea, hay sistemas que prevén esto y como sos agente de retención, con solamente cargar el documento te permite después gestionar el cobro. Sí, es lo que es consulta. Después, obviamente, si vos caíste internado y tenés que tener un sistema en donde se vaya volcando todas las prácticas que se te hicieron y después cuando vos te retiraste, digo, pero es parte de cuidar a nuestro Estado, Mario. Digo, obviamente se le debería exigir al vecino y el vecino se tiene que acostumbrar porque todos los meses IOMA le está descontando. Entonces es una forma de que el vecino tenga de colaborar con nuestro hospital para mantenerlo. Digo, no es algo malo que se te pida la credencial de la obra social para poder cobrarle a la obra social que a vos todos los meses te descuentan. No, distinto es que una persona que no tenga, a ver, somos hospitales públicos, la persona que no tenga obra social, ese es el objetivo del hospital público, brindar salud, ¿sí?, a las personas que no tengan recursos.
La realidad de nuestros distritos es que atendemos tanto a quienes tienen obra social como a quienes no la tienen. Entonces digo, es parte de cuidar nuestro Estado, que el Estado somos todos. En cuanto al sistema de salud, y ya vamos a pasar a otros temas, bueno, la geografía del distrito insume quizá un gasto extra que no tienen otros distritos, que pueden tener una cabecera fuerte y poblados mucho más pequeños. Bueno, el distrito de Puan en estos momentos tiene 3 hospitales municipales y en cada comunidad hay un hogar geriátrico con una sala de primeros auxilios. Una sala de atención primaria a la salud. ¿Qué harías con el hospital de Darregueira y Villa Iris? ¿Lo sostendría como está? Hay que sostenerlo como está. Obviamente lo que hay que hacer es tratar de recaudar, vuelvo a decir lo mismo, el hospital de Darregueira viene en comunidad melonita, en muchos lugares de La Pampa, la provincia de La Pampa no tiene una buena salud, digo, vuelvo a lo mismo, tenemos que recaudar. ¿Por qué? Porque ya que tenemos una capacidad instalada para brindar salud, digo, el que venga de afuera tiene que generar un ingreso, y el ingreso tiene que ser para el Estado. ¿Se entiende? Digo, no ni para el médico ni para quien realiza una prestación. Digo, tiene que ser para el Estado, porque yo te pago un sueldo y yo recaudo como Estado para poder pagar los sueldos. ¿Se entiende? Digo, el hospital de Darregueira viene muchísima, o sea, desde menonitas, o sea, mucha gente de la región, porque inclusive de Adolfo Alsina. Exactamente, digo, bueno, esa gente hay que cobrarle o hacer un convenio, digo, pero para nosotros tenemos que empezar a recaudar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta dinero. ¿Sí? Y dinero que tiene que ser día a día, tiene que permitir que la salud mejore, con traer mejores profesionales y demás, digo, y el hospital de Villa Iris, obviamente, el hospital de Villa Iris lo que habría que ver, una cuestión de por ahí poder derivar directamente para Bahía Blanca y no para Puan. Estamos a la misma distancia, claro, casi desde Villa Iris a Bahía Blanca y de Villa Iris a Puan, y por ahí mucha gente lo derivan al hospital de Puan y de acá tiene que ir a Bahía. Digo, hay que aceitar muchas cuestiones de esas de funcionamiento y de gestión, digo. Y después, obviamente, en mejorar a través de las prestaciones primarias, ¿sí? Porque, Mario, cualquier persona que pasa por un hospital público de nuestro distrito, que se tiene que internar, que está 4 o 5 días internado, que tiene que pasar una cirugía, se va contento de nuestros hospitales, ¿sí? ¿Sabes cuál es el gran problema? La guardia, que es algo mínimo, ¿sí? Y mínimo en cuanto a costos, pero muy importante para el objetivo principal, que es salvar la mayor cantidad de vida posible que podamos salvar. ¿Se entiende? O sea, la persona que está internada, que se operó, que tuvo algo y estuvo 4 o 5 días internado, le preguntás y se va conforme del hospital. ¿Sabes quién está desconforme? El que va a la guardia y no lo atienden, tiene que estar 40 minutos, 1 hora o 2 horas esperando ser atendido. Y eso, la verdad, que es mínimo dentro del sistema de salud solucionarlo. ¿Se entiende? En cuanto a costos. ¿Por qué? Porque otro, que es infraestructura, que son profesionales de la salud capacitados, tenemos un buen sistema de salud. Creo que lo que falta, vuelvo a decir lo mismo, es los controles, el orden, y muchas veces faltan profesionales. Pero a mí me gusta ser muy serio, principalmente en salud. Cuando yo digo qué es lo que quiero, también digo de dónde lo recaudo, porque podríamos hacer demagogia y decirte que faltan más médicos, que faltan esto. Sí, esto es lo que falta, pero ¿cómo hacemos para lograrlo? Por eso nosotros hablamos mucho de la posibilidad de recaudar a través de IOMA principalmente, porque esa posibilidad de recaudar nos daría la solución a brindar soluciones a muchos problemas que son de falta de recursos económicos. La guardia, yo creo que uno tiende a pensar de que si hay un paciente que esperó 40 minutos es porque también su caso no revestiría una extrema urgencia, porque yo creo que se debería atender. El profesional de la salud está preparado emocional, psicológicamente y profesionalmente para actuar rápidamente. ¿Es porque no está el médico de guardia en el hospital o porque tarda en atender solamente? ¿Y por qué tardaría en atender si hay una única persona? Si vos me decís una guardia de una ciudad en donde hay 50 personas esperando, obviamente el triage va a tener prioridad quien tenga un mayor grado de urgencia. Entonces, quien no tenga un grado de urgencia va a tener que esperar, es cuestión lógica. Pero si acá hay una única persona esperando y espera 50 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿por qué espera? ¿No estaba ocupado el médico?
y si hay una única persona esperando, o sea, o no siendo que haya estado atendiendo 1 hora, 2 horas a un paciente. Pero digo, no soy yo quien te debería responder, pero esa es la realidad. La queja, a ver, vuelvo a decir lo mismo, Mario, la queja de nuestro sistema de salud no son ni cuando la gente se interna, ni cuando tiene una estadía en el hospital, la gente se va contenta. ¿Pero por qué? Porque el personal de salud, o sea, mucamas, enfermeras y demás, hacen esto que tenemos en nuestros pueblos, que seguimos permaneciendo en nuestros pueblos, que es el buen trato, lo agradable, digo, y eso es lo que... Todos conocidos. Somos todos conocidos, digo, el tema es la guardia, y vuelvo a sostener lo mismo, o sea, no es algo imposible de resolver. No lo escuché porque no estuve presente en el lanzamiento de campaña tuyo en Darregueira. Estábamos aquí en Bomberos Voluntarios haciendo la locución del 40 aniversario de la institución, pero sí noté algunas repercusiones, y qué mejor que esta oportunidad que nos permite charlar mano a mano, es tu referencia a la cantidad de empleados municipales. ¿Vos estás de acuerdo con la cantidad? ¿Estás en desacuerdo con la cantidad? ¿O estás a favor de optimizar y redistribuir la cantidad de empleados que tiene el municipio? Mira, primero... ¿A qué te referiste si es así lo que expresaste? Mira, la realidad es que el 80% del presupuesto municipal en salud se va en sueldo y el 74% de la administración central. ¿Que hay gran cantidad de empleados? Sí. Y que los servicios que se brindan no son los adecuados, eso es lo más gravitante, porque si vos tenés una cantidad de empleados, pero eso se reduce en un buen servicio para el vecino, ¿sí? Vos le juntás la basura en tiempo y forma y los caminos están en perfecto estado, digo, si la cantidad de personal se traduce en buenos servicios, quiere decir que sos un Estado que tomás una línea que es tener mucho empleado para dar un mejor servicio, ¿sí? Ahora, si vos tenés muchos empleados y das un mal servicio, no es ni una punta ni la otra. O sea, no es que tuviste la decisión política de tener muchos empleados para dar un mejor servicio. Eso es ineficiencia, Mario. Nosotros hablamos de que hoy por hoy lo que tenemos que hacer es mejorar la eficiencia, ya que estamos sobrepoblados de personal, que esa es la realidad. Digo, tenemos que ser eficientes y construir un montón de cuestiones que sean intensivas en mano de obra. Digo, a ver, ejemplo, la construcción de calles a través de los pavimentos articulados, ¿sí? En donde digo, yo no quiero conseguir dinero para que me hagan asfalto. ¿Por qué? Porque prefiero conseguir ese dinero y en vez de hacer 10 cuadras de asfalto, hacer 20 de pavimento articulado, que lo hago con mano de obra que ya la tengo. ¿Se entiende? Es decir, hoy en día la cantidad de empleados que tenés no la podés reducir, porque la gente vive de eso, ¿sí? Lo que tenés que hacer es ser eficiente con esa cantidad de empleados, ¿entendés? O sea, decir, bueno, mejorar los servicios, el barrio, o sea, digo, a ver, porque acá tenemos una sobrepoblación de empleo y los servicios no son buenos. Entonces, ¿eso qué es? Eso es falta de orden. A eso lo voy, es falta de orden. Pero bueno, esa es nuestra postura y creo que está muy bueno la nota, porque basamos en la cuestión de decir, ¿y quién va a tener la verdad? La gente. Esto creo que en esta elección es continuidad o cambio. Creo que Facundo sostiene que su gobierno ha sido exitoso y creo que en su momento lo ha sido porque ha ganado elecciones y la gente lo ha acompañado. Nosotros sostenemos otra cosa y creo que la verdad la va a tener la gente el 13 de agosto cuando agarre la boleta. Si la gente está de acuerdo y cree que estamos bien y que no hace falta un cambio, tiene la opción de Facundo Castelli. Y si la gente cree que necesitamos un cambio porque hay muchas cosas que no funcionan, tiene la opción de Diego Reyes. Creo que está bueno que se marquen estas diferencias y creo que está bueno esto de que podamos hablar de cuáles son las diferencias. ¿Se entiende? O sea, a ver, acá no hay una cuestión, digo, hay cuestiones de concepto que son las que estás mencionando vos. O sea, por eso creo que es interesante esta charla, decir, bueno, no, nosotros no creemos que hay que sacar empleados, ¿sí? Lo que sí creemos que hay que ser mucho más eficiente con la cantidad de empleados que tenemos. Y esa cantidad de empleados se tiene que demostrar con un mejor servicio para el vecino común. Y hay que buscar cosas que sean intensivas en mano de obra, pero que nos generen, no sé, te decía, por ejemplo, el pavimento articulado o
quizás mañana podés gestionar y armar un proyecto para la gran necesidad de viviendas que tenemos en nuestro distrito, presentar un proyecto con casas industrializadas, que muchas las construimos acá a nivel local. Entonces voy a decir, yo me he juntado con empresas privadas y con cooperativas y demás, y muchos están a la mitad de la capacidad porque no tienen gente. Entonces, obviamente, como Estado tenemos que tratar de eso ya más en un mediano plazo, de capacitar a nuestros empleados. ¿Para qué? Para poder reinsertarlos en el sector privado. Nosotros muchas veces el municipio le ha sacado gente a los privados. Entonces digo, ¿hasta dónde, si es sustentable o no esto, Mario? Yo creo que no es sustentable, porque quien debe crecer y generar empleo es el sector privado. Y el Estado tiene que tener la cantidad de gente que necesita para brindar los servicios. Creo que hoy el día el Estado, de la cantidad de gente que tiene, no es que ha tomado gente porque los necesitaba para brindar un servicio, sino para darle una ayuda social a esa persona que no tenía un medio de vida. ¿Está mal? No, está perfecto. Ahora, eso no puede ser estructural. Perdón. Esto tiene que ser momentáneo, y tenemos que trabajar con lo privado para que genere empleo genuino. Digo, si nosotros siempre hablamos de corto, mediano y largo plazo. Bueno, ahí también está bueno, volvemos al principio de la nota. Vos decías, hay cosas que yo no puedo cambiar. No me tengo que ocupar o no tengo que perder energía, pero indudablemente hace falta también un cambio en reglas de juego clara para que el privado esté seducido a contratar mano de obra, porque hoy el Estado muchas veces absorbe esa mano de obra producto de que el privado no quiere contratar porque atrás tiene un comercio del juicio, y cuando el empleado es ineficiente en el Estado muchas veces no se echa, y el privado no puede bancarse un ineficiente porque no le cierran los números tampoco. ¿Qué ocurre? Cuando lo quiere echar tiene tres problemas. El empleado, la cantidad de dinero que le tiene que pagar aún siendo ineficiente, y el juicio laboral. ¿Pero qué es ineficiencia, Mario? A ver, yo soy licenciado en administración, tenemos muchas materias de recursos humanos y realmente es algo que me gusta mucho. Muchas veces la ineficiencia se da por falta de capacitación del empleado. Ahí es donde tenemos que trabajar hoy en día en el Estado, a mediano plazo, en capacitar, y en conjunto con el sindicato. Muchos empleados de los que hoy tiene el municipio, quizás los más jóvenes, los que han entrado últimamente, hay que comenzar a capacitarlos para que en algún momento tengan otra opción. ¿Se entiende? O sea, ¿nosotros consideramos que tiene muchos empleados el Estado? Sí. ¿Los podés sacar? No, porque es el único medio de vida que tiene esa gente. Lo que sí tenés que ir preparándolos para que en algún momento se puedan insertar en el ámbito privado y trabajar con el ámbito privado. Yo quiero que las industrias locales crezcan. Me ha tocado visitar, la otra vez visitaba una fábrica de abertura que me dice, mira, yo la verdad que estoy a la mitad de capacidad y podría producir mucho más porque vendo mucho más. ¿Y por qué no? ¿Sabes por qué? Porque tenía 3 empleados en su momento y uno se me fue a trabajar a la municipalidad y no tenía ganas de buscar a otro, entonces me quedé con eso. Digo, a ver, tenemos que tratar de que nuestras industrias locales estén al máximo de capacitación. Nuestra idea siempre fue que ingrese más dinero al distrito del que se va. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Tenemos que trabajar en conjunto con el sector privado, porque cada industria que produce en el distrito de Puan y que vende su producción afuera, es dinero que entra. Y eso es lo que nos va a generar un mayor Producto Bruto Interno local. ¿Se entiende? Digo, si el Estado, el único objetivo del Estado es dar trabajo para que esa persona tenga un medio de vida, digo, cada vez la rueda es más chica. Es más chica y digo, eso no es sustentable. Digo, en algún momento tenemos que revertir. ¿Se reviente de un momento para otro? No. Por eso nosotros sostenemos siempre como espacio político que una de las primeras decisiones que tomaríamos serían hacer un plan a 20 años. Convocaríamos todas las fuerzas políticas para ver qué rumbo tenemos que tomar como Estado, como distrito de Puan, ¿sí? Es decir, no sé, la industria láctea del sector de acá de Puan. Es decir, los productores lácteos le venden la leche a Sáncor, a Córdoba, allá se produce el yogur va a un centro de distribución de Bahía Blanca y después viene acá a Puan. Digo, ¿por qué no podemos pensar en industrializar nosotros con la materia prima y empezar a producir? Digo, pero eso el Estado tiene que ser articulador. El sector de producción tiene que trabajar en conjunto con el sector privado para que el sector privado crezca, porque va a ser el que va a generar empleo y el que va a generar empleo genuino y va a generar valor agregado. Entonces, digo, y ahí es donde vos como Estado vas a tener la cantidad de empleados que tenés que tener
y vas a poder ser mucho más eficiente y vas a poder hacer obra y el empleado va a poder cobrar mejor, porque en vez de tener 1.200 empleados va a tener 700 y va a poder cobrar mejor. Soy optimista por naturaleza, pero en algunos lugares tengo un grado de pesimismo. ¿Y a dónde está? Que adhiero a lo que decís, pero para eso hace falta financiación, para darle valor agregado al producto que sale del distrito. Y hoy esa palabra financiación existe en el manual de todas las economías del mundo, menos en la de la Argentina. Bien, pero yo te analizo. ¿Vos te parece que en la hablando por ejemplo de la cuestión del sector lácteo, ¿vos te parece que lo que tiene invertido un productor lechero, un tambero, en cuanto a infraestructura, en cuanto a animales, a genética y demás, si se juntan con 5 productores más, ¿a vos te parece que sería mucho más de lo que tiene invertido, lo que tiene que invertir? No. O sea, el tema es que hay que volver otra vez a esta cuestión cooperativa, que fue lo que hicieron grandes a estas localidades en su momento, porque no nos olvidemos que acá hoy en día las cooperativas son potencias, pero en su momento lo fueron más todavía. Digo, a ver, es un claro ejemplo en Bordenave, de donde había dos, y hoy en día, ¿qué es lo que sufrimos en Bordenave? O sea, si hoy en día seguiría la Cooperativa Federación y la Mi Casa, Bordenave sería una localidad seguramente mucho más pujante, con mucho más oferta de mano de obra. Digo, bueno, y en esto lo mismo. Hay que volver a industrializar, obviamente tenemos que intentarlo. La financiación es una temática, pero creo que no la única. Yo creo que la comercialización a veces es mucho más difícil, Mario, que la financiación. Porque por ahí, obviamente también, y ahí es donde viene lo que decías vos un poco al principio, o sea, la economía que tenemos a nivel nacional, obviamente eso nos influye. Pero digo, ¿qué hacemos? ¿Pensamos que vamos a tener esta economía durante 20 años o pensamos que en algún momento vamos a estar mejor y para en ese momento, cuando estemos mejor, nosotros como distrito estamos preparados con un plan a 20 años, en donde sí, bueno, a ver, la prioridad hoy en Puan es el sector lechero, en Bordenave, si en algún momento se termina el frigorífico y podemos tener, digo, bueno, la parte de los cerdos, Darregueira con la industria que tiene y demás, digo, a ver, tenemos que estar preparados por si en algún momento esto se revierte. Digo, nosotros, es nuestra obligación como Estado local, prepararnos para cuando esto se revierta. Indudablemente, también es cierto que si no se revierte, estás de por vida condenado a, si no se revierte a nivel nacional, condenado a vivir limitadamente. Acabas de decir que el 80% de salud se va en haberes y el 73%, 74% de la repartición pública también se va en haberes. No queda mucho margen de... No queda margen ni para invertir en infraestructura, ni siquiera para consumibles, bienes de uso. Digo, obviamente. También como sociedad hemos entrado en la variante que todos nos lo tiene que solucionar el Estado, llámese nacional, provincial o municipal. No sé de quién fue la obra maestra esta, pero al ritmo que vamos a pedirle permiso, o vamos a necesitar, mejor dicho, la ayuda del municipio hasta para cruzar la calle. Y ahí creo que también como sociedad nos tenemos que hacer una autocrítica. Pero ha sido la sociedad, Mario, ha sido los estados que han hecho y han utilizado a la sociedad en hacer eso para perpetuarse en el poder. A ver, ese es el clásico populismo del que hablamos. Pero para bailar se necesita de a dos, dice. Totalmente. Es decir, uno convida y el otro acepta. Sí. En este país donde vinieron grandes corrientes migratorias a hacerse la América, vinieron, como decían anteriormente nuestros adultos mayores, con una mano atrás y otra adelante, y lograron construir un capital. ¿Qué nos pasó durante tanto tiempo? Que destruimos esa matriz de esfuerzo, de querer llegar a ser alguien en la vida, de tener su propio ingreso, no dependiendo inclusive de un patrón, sino también de tener su propio emprendimiento. No digo que es las generales de la ley, pero hay una gran parte de la sociedad que le han hecho creer que el colectivo no cuesta nada, que el tren no cuesta nada, que la luz no cuesta nada, que el gas no cuesta nada y que todo lo soluciona Papá Estado. Totalmente de acuerdo. Y eso lleva a que para solucionarlo Papá Estado tenga que salir a recaudar mucho. Y como tiene que recaudar mucho, hay impuestos altísimos, entonces nuestra producción al mundo es carísima.
Cuando vos tenés que salir a competir a niveles internacionales con tu producción, sos caro. Y cuando el Estado ya se queda sin recursos, empieza la emisión, y la emisión genera inflación. Entonces digo, es lo que hablaba yo un poquito cuando hablaba de mi historia y te decía que cuando a mí me echaron de ANSES porque cambió la gestión política, yo estuve de acuerdo, y es lo que tenían que hacer. Por más que yo sea eficiente y lo que sea, digo, a ver, yo entré por una cuestión política que cuando cambió la política yo me tengo que ir a mi casa. ¿Y por qué tiene que cambiar un eficiente? Si esa persona es eficiente, ¿por qué la tenés que cambiar, venga del partido que venga? Bien. Pero bueno, pero en ese caso digo porque pensemos en el eficiente que le brinda un muy buen servicio al ciudadano, no la bandería política. Porque si no, vamos a vivir cambiando de gente continuamente y vamos a ir perdiendo capital humano y termina ingresando el amigo. Exacto. Pero digo, yo no estoy de acuerdo, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que hubiese? Porque, a ver, en el nuevo Estado, o me dejaba a mí porque trabajaba bien, ¿sí? O ponía el nuevo, o sea, el alineado políticamente y en el que ellos confiaban, ¿sí? Ponele que ponían otra persona. Y que yo iba a estar ahí, iba a pasar parte de la planta y después iba a venir otro gobierno, porque todos quieren poner, yo digo, a ver, no sé si es amiguismo, pero también quieren poner a alguien que defienda su ideología de acuerdo a una forma de gestionar. Digo, a ver, yo en su momento en ANSES no lo hice. Yo en ANSES trabajé de acuerdo a lo que se necesitaba, la gente necesitaba que para ir, o sea, que cuando iba a la oficina de brindarle una solución. Sigo sosteniendo que la mejor herramienta para cambiar las cosas es la política. Pero si hay algo que no estoy de acuerdo, es que tengas que utilizar una herramienta política para quererle hacer entender a alguien que lo que te estoy dando ahora está bien. Yo creo que la gestión se defiende con un buen interventor, con alguien que está al frente de una repartición y hace bien las cosas y no necesita tachín para colgarse de una bajada de línea política para tratar de convencer voluntades. Pero se ha convertido, Mario, en una forma, a ver, en su momento cuando yo estaba en ANSES, y vuelvo a lo mismo, ANSES es un organismo que da todas buenas respuestas y buenas soluciones, y digo, es todo positivo. Y la gente está acostumbrada a que cuando vos le resolvés un trámite te agradece, bueno, muchas gracias. No, es mi trabajo, yo cobro por esto. Digo, y acá hay veces que entramos en... Digo, y eso es lo peor que podemos tener como Estado, y es muy maquiavélico, cuando hacemos fracasar al sistema para dar la respuesta como políticos. ¿Se entiende? O sea, a vos no te juntan la basura en tu casa durante una semana, y el día que llamaste al delegado, a los 10 minutos te juntaron la basura. Y vos decís, che, qué bueno, cómo te responden y te atienden al teléfono y enseguida te dan respuesta. No, el problema es que durante una semana no te la juntaron. ¿Me entendés? No podemos aceptar eso, que decir, no. Yo siempre digo lo mismo, Mario, y déjamelo explicar. Yo, si fuera intendente, no atendería gente en mi casa, digo yo. Y me dicen, no, ¿cómo? Y si vos sos intendente, de las 24 horas tenés que atender gente en tu casa. ¿Sabes por qué no atendería gente en mi casa? Porque el vecino de Bordenave va a tener más posibilidades de resolver sus problemas que el de San Germán. Lo que tengo que hacer yo como político es que funcione el Estado, y que esté en todos lados el Estado. No que tengan mi teléfono y me llamen y yo les solucione el problema. Porque si no, no toda la gente tiene el acceso al político. El político tiene que hacer funcionar el Estado, en donde toda la gente sí tiene acceso al Estado, pero no al político de turno. ¿Se entiende? Tal cual. Ahí estoy recibiendo un mensaje, y agradezco el concepto también. Dice, muy buena la charla, por favor hablen de discapacidad. ¿Qué tenés dentro de tu equipo de trabajo para abordar este tema que en estos tiempos es tan candente y tan importante? Porque tendemos a hablar siempre de inclusión y le ponemos una X. Yo creo que la verdadera inclusión va por otro lado, pero bueno, también son filosofías políticas. Sí, creo que la parte de discapacidad, quien realmente sufre la discapacidad o tiene algún familiar con discapacidad, sabe la importancia que realmente tiene este tema. Y creo que para esto tiene que haber gente preparada, gente que se dedique a utilizar bien los recursos para que la gente que sufre discapacidad tenga acceso a una mejor calidad de vida. Pero vuelvo a lo mismo,
Quizás en esto no tengo el conocimiento y tengo que ser realista, digo, pero sí lo que quiero es una parte en promoción social, y dentro de promoción social el área de discapacidad, una persona que tenga el conocimiento, tenga la vocación a solucionar los problemas. Yo obviamente, te soy sincero, quizás no conozco como para poder darte. Lo que sí sé es de la importancia del tema, y dada la importancia del tema necesito un secretario de desarrollo, perdón, un director de desarrollo social y un jefe de discapacidad que quiera realizar transgresiones en este tema. Digo, a ver, que se trabaje en conjunto, porque aparte la variedad de las discapacidades, o sea, vos tenés una variedad de discapacidades que va desde una discapacidad física a una discapacidad motriz, digo, tenés millones de cosas. Entonces digo, es un sector muy amplio, y creo que hay que tener mucho conocimiento para poder ser algo eficiente. Dentro de tu equipo de trabajo, ¿contás con material ya preparado para las distintas áreas? Porque también, el otro día hablando en estos mismos micrófonos, el intendente municipal dijo que había un montón de funcionarios de la actual gestión que vos veías con buenos ojos que continuaran. Sí, obviamente, a ver, tenemos gente en el equipo. Yo te dije que quiero 4 funcionarios, ¿sí? 4 secretarías, y después muchas de las direcciones. ¿Cuáles serían? Hacienda, Gobierno, Desarrollo, que dentro de Desarrollo estarían todas las direcciones de producción, desarrollo social, obras públicas y demás. Y a mí me gustaría implementar una Secretaría de Interior, llamarlo así, o de Territorio, del cual dependan todos los delegados. ¿Sí? Entonces el delegado de la localidad, porque quiero revalorizar la tarea del delegado, porque quiero que se resuelvan las cuestiones en orígenes, pero muchas veces para realizar esa resolución rápida necesita tener un acceso directo, ¿sí? Cuando digo un acceso directo es un escalón para llegar a mí, digo, y no es porque yo no quiera atender a los delegados, pero digo, el coordinador de todos los delegados tiene que coordinar más que nada los recursos. ¿Jefe de gabinete? No, porque no estaría por encima de las otras secretarías. Ya te digo, 4 secretarías, ¿por qué? Porque uno me va a decir cómo está la situación financiera, la parte de gobierno, obviamente, la parte de desarrollo que va a tener o sea, a ver, uno es funcional. Ahí estaría cultura, deporte, juventud, turismo, todo eso. Exactamente. En la Secretaría de Desarrollo. Esa es la Secretaría de Desarrollo. Entonces, Secretaría de Desarrollo y Secretaría de Interior, llamémoslo así, de quien dependen todos los delegados, uno tiene el territorio y otro tiene la funcionalidad. Entonces, entre ellos dos pueden coordinar una cuestión de, por ejemplo, no sé, tenés que hacer algo que nos falta, creo, en todas las localidades, lo que son los desagües, ¿sí? Tendría que haber un equipo de lo que es la parte hídrica para realizar la limpieza de desagües pluviales en todas las localidades. Entonces coordinan ellos dos, y ellos dos bajan la línea. El secretario de Desarrollo bajará la línea al delegado en su momento donde va a ir el equipo, y el funcional de Obras Públicas, la parte de desagües pluviales, ¿se entiende? O sea, es más fácil trabajar orgánicamente, y cuando se trabaja orgánicamente mucho más fácil, quitas del medio este teléfono descompuesto de que uno le dice al otro y saltea las líneas de mando, cosas que son desprolijidades y que se traducen generalmente en ineficiencias. Cada pueblo tiene su fiesta, o la gran mayoría. En Villairi está la fiesta del churro, en Felipe Solá la de la colmena, la de la agricultura familiar en 17 de agosto, en Bordenave la fiesta del asado criollo, la fiesta de Barrio Lumo en Darregueira, la fiesta nacional de la cebada cervecera aquí en Puan, la fiesta de la patrona en Azopardo. ¿Qué presencia le ves al Estado en esos acontecimientos donde muchas veces tiene una activa participación, a partir de que, bueno, en muchos de esos festejos, a excepción creo en estos momentos de la fiesta del churro de Villa Iris y la fiesta nacional de la cebada cervecera, el resto es con entrada libre y gratuita? Está perfecto. Yo creo que es parte del Estado también generar esta cuestión de que nos unamos a través de la diversión. Digo, que creo que cada localidad tenga su fiesta, y ahí es donde yo trato siempre y hablo de las funciones del funcionario. Yo quiero y hablo, eso es general para todas las direcciones. El director de turismo o de cultura, en este caso, quien tenga, tienen que trabajar en conjunto, porque muchos de los fondos no tienen que salir de las arcas municipales, sino lo que hay que hacer es gestionar a través de, a ver, ¿cuál sería la obligación de un director, de un director que yo tenga? Cultura, turismo, el que sea. Vos tenés que saber el 100% de los programas que hay a nivel provincial y nacional, y tenés que armar proyectos para traer dinero para las cuestiones que a vos se te ocurran. Si vos sos un buen funcionario, tenés que armar proyectos y tenés que ir a buscar recursos y te los tienen que dar.
Ahora sí, después yo la obligación como intendente que tengo es que esos fondos que ese funcionario consiguió sean para lo que el proyecto que él armó, porque yo se lo agarro para pagar sueldo. La verdad que, ¿qué expectativa le puedo dar a ese funcionario a largo plazo? Estoy recibiendo un mensaje y me dice, bueno, agradezco también el concepto. Recién, hace instante me sumo a la radio, muy buena la nota, excelente las preguntas. Bueno, muchas gracias. ¿Qué plantea para turismo Diego Reyes? Me pregunta acá y por supuesto agradecido por el mensaje. Bueno, en turismo... Todas estas personas que están preguntando están contratadas por mí. Me parece por las dudas. es la parte de la labor periodística que también tiene que estar. No, Mario, creo que, a ver, turismo... La realidad es que por excelencia el lugar turístico del distrito es la Laguna de Puan. Creo que hay mucho para trabajar, principalmente cuidando la cuenca de nuestra laguna. Porque la verdad que si es nuestro atractivo turístico y permitimos que las cloacas rebalsen y que vayan para la laguna, creo que no estamos cuidando el principal atractivo turístico que tenemos. Entonces digo... En turismo hay cosas a mediano y a largo plazo, vuelvo a decir lo mismo. El cuidar la cuenca de la laguna es fundamental en el turismo. Y después también creo que hay que realizar capacitaciones de que el comerciante, y ahí hay que trabajar en conjunto, por ejemplo, con las gremiales empresarias, con la Cámara y demás. A mí me ha pasado, hablábamos la otra vez con un compañero de trabajo, de decir, mira, yo un día fui a Cierre la Ventana y caí a las 3 de la tarde a almorzar. Y nada, dice, pedí disculpas, dice, che, escuchá, yo sé que capaz que tenés cerrada la cocina, dice, pero bueno, recién, nada, dice, para mi cocina siempre son las 12 del mediodía. Digo, esa es la parte turística, digo, de cómo recibimos al turismo, porque el turismo, la verdad que tiene una parte que se ve, pero lo que hace atractivo al turismo es todo lo que hay alrededor del turismo. Vos sabés que en ese sentido, yo siempre he sostenido, y los oyentes, los que nos siguen, pueden dar fe que lo que estoy manifestando ahora lo dije siempre, que Puan tiene un potencial enorme turísticamente, pero creo que también el privado tiene que hacer un esfuerzo. Y aquí muchas veces vemos la poca apertura, porque he participado de muchas reuniones, Cámara de Comercio, inclusive haciendo capacitaciones con comerciantes, y al comerciante le cuesta ir. Le cuesta dejar un tiempo de atender su comercio para ir a una capacitación, como que va a haber que conseguir un chip que ingrese de manera consistente para tratar de cambiar y de reformular algunas cuestiones que tienen que ver con el comportamiento nuestro como ciudadanos. Tenemos muy aceitado el patio lo limpio el fin de semana, y ni bien limpié, saqué toda lo que limpié a la vía pública, y porque el día de semana no puedo, porque trabajo, y el fin de semana es el lugar justo el momento donde mayor cantidad de visitantes por ahí tenés en la temporada estival por la laguna. Digo, son pequeñas cosas que da la sensación de que va a haber que darle un vuelco muy grande, no solo a la política, sino también al comportamiento social. Totalmente, Mario. A ver, estamos todos dentro del mismo barco con diferentes roles. Hasta que no entendamos eso, digo, por eso creo que hay un montón de herramientas en donde llevan a que como sociedad tengamos que evolucionar. Obviamente yo creo que el principal responsable es el Estado por la capacidad que tiene para lograrlo, ¿no? Pero después el vecino común, el que decís vos que saca los desechos en fuera de tiempo y forma y demás, digo, hay que trabajar todos en conjunto, y estos somos parte de una sociedad. No vamos a salir ni con un Estado más eficiente si no logramos que tiremos todos para el mismo lado. Y eso creo que es parte de nuestro trabajo también como Estado. Digo, a ver, nosotros hablamos en su momento de presupuesto participativo. Son herramientas muy interesantes porque generan esto. Generan el vecino decirle que dispone de 1 millón de pesos para realizar un proyecto. Y ahí se dan cuenta de la cantidad de necesidades que hay y lo poco que son los recursos para lograr los objetivos a veces. Entonces digo, el Estado somos todos. O sea, a uno le puede llegar a tocar gobernar durante 4 años, gestionar, pero maneja fondos públicos y somos todos. Más o menos responsabilidad, somos todos. Somos todos. ¿Qué te dice la gente, para ir finalizando, Diego, en la recorrida que tenés? ¿Qué te expresa? Que en el cara a cara
vuelvo a citar una vieja frase de alguien que aprecié mucho, que en su momento como candidato a intendente, el doctor Carlos Díaz, lo he citado muchas veces, pero no pierde actualidad, máximo en estos tiempos, cuando en el canal de televisión estaba conduciendo el programa destinado a las elecciones. Le digo, Doc, ¿cómo viene con la campaña? Y era el último programa, era el día del cierre. Me dice, mirá, Mario, si los que me dijeron que, el 50% de los que me dijeron que me van a votar, yo le diría al resto que no se presente. Salió cuarto en esa elección. Pero bueno, ¿qué percibís con el diálogo, con la charla que mantenés con la gente y con las instituciones? Mira, la verdad que percibimos que hemos como espacio político generado una alta expectativa de cambio, de un cambio positivo en donde la gente ve en nosotros la expectativa que se puede estar mejor. Siempre somos obviamente optimistas pero realistas, siempre lo dijimos en la elección anterior, Mario, nosotros sabíamos que íbamos a hacer una muy buena elección, pero lo que nosotros apuntábamos y hablábamos en el grupo siendo, no sé si pesimista es la palabra, pero siendo cuidadoso, nosotros hablábamos de que íbamos a llegar fácilmente, creíamos que íbamos a llegar al 30% en la elección anterior, y llegamos casi al 40%, nos fue mejor, pero era distinto. Yo lo que percibo es que en la elección anterior éramos una incertidumbre. Sí, la verdad que éramos una incertidumbre, recorrimos el distrito, la gente nos dio un voto de confianza, pero creo que de ahí en adelante nos transformamos en una realidad, y en una realidad que genera expectativa al vecino de Puan. Entonces digo que nosotros estamos mucho mejor que la elección anterior y lo percibimos. Digo, percibimos eso, percibimos que somos el espacio político que le genera al vecino de Puan que podemos estar mejor. Y eso es invalorable, y vuelvo a lo mismo. Hoy en día estamos en una interna muy marcada en donde hay dos posibilidades, ¿sí? Continuidad o cambio. Y creo que nosotros somos el espacio del cambio que la gente quiere. Pero bueno, vamos a ver lo que dicen las urnas el 13 de agosto. El próximo día jueves, estamos en realidad dentro de 9 días, es el cierre de campaña y nos volveremos a encontrar en este mismo lugar. Lo que quieras agregar, Diego, como mensaje final en esta charla, y agradecerte la presencia. No, agradecerte a vos, un cariño grande a toda tu audiencia, y que la gente vaya a votar. Creo que el 13 de agosto... ¿Te preocupa el poco apego que está mostrando la sociedad a concurrir a las urnas? Le digo, no sé si es que no se seduce el político o la gente está desencantada con la política. Puede haber un poco de cada cosa, pero indudablemente percibe otras cosas por la cual la gente estaba mirando los números de Chubut, 60 y pico %. No llega al 70, sí. Pero bueno, es el día en que tiene el poder la gente, Mario, y que después no sirve quejarse quejarse en el caso de nuestros votantes que no están de acuerdo con la gestión actual, o si ganamos nosotros, aquel que quería la continuidad y no fue a votar. Digo, a ver, tienen dos alternativas, hay que ser respetuoso de la democracia, y es esto. Digo, el 13 de agosto se define si seguimos con este modelo el cual representa a Facundo, o tenemos el cambio el cual representa a Diego Reyes. Pero la verdad la tiene la gente, entonces tiene esa gran responsabilidad el vecino de Puan como para hacer escuchar su voz el día 13 de agosto. Después no sirve durante 4 años tomando mate en la cocina, porque ya está. Digo, es la posibilidad del 13 de agosto, por eso creo que es importante que también que se hablen de propuesta y que no se hablen de chicana. Nosotros tratamos como espacio político no entrar en esta, por ahí, en la discusión de las chicanas de la política, sino tratamos de hablar y de hacerlo siempre con muchísimo respeto en las cosas que no coincidimos, como me tocó hacerlo como concejal. Como concejal me ha tocado muchas veces votar en contra, y siempre di las explicaciones de por qué votaba en contra, y no es una cuestión política, sino una cuestión de que referencia a nuestra ideología y a lo que nosotros propusimos en campaña hace 2 años para ser concejales. Entonces digo, cuando uno tiene respeto y habla de propuestas, yo digo que eso es lo que le genera a la gente expectativa de que estamos en un buen camino de cambio. Diego, gracias por la visita. Muchas gracias a vos, Mario. Diego Reyes, precandidato a intendente municipal en la interna de Juntos, acompañado, vino de hombre de compañía, diríamos, por Franco Mombelli, quien es el precandidato en primer término de la lista que encabeza Diego Reyes.